Muy buenas tardes. En el marco del programa de extensión Presencia Cultural ABC, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo y del Cuerpo Académico Estudios Culturales, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia El análisis de una estructura agraria de larga duración, el latifundio norteño, que en breve impartirá el doctor Salvador Álvarez. El doctor Salvador Álvarez, quien nos visita del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán, es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. En la actualidad, sus áreas de interés son los procesos de expansión territorial en el norte novohispano y sus vínculos con la actividad agrícola y minera, con especial atención al desarrollo a largo plazo del latifundio. A continuación, queda con ustedes el doctor Salvador Álvarez. Bueno, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Bueno, vamos a platicar sobre este tema del latifundio. Vamos a hacer uso de mapas. Hemos estado platicando con algunos de los estudiantes acerca de este tema de la cartografía. Vamos a ver algunos de ellos. Pero por lo pronto, el latifundio. La hacienda latifundista, básicamente el latifundio como tal, porque no siempre una hacienda correspondía con un latifundio. Hubo latifundios que concentraron varias haciendas. Ha sido sin lugar a dudas uno de los lugares centrales, las figuras centrales del imaginario histórico mexicano y más que eso todavía del imaginario agrario mexicano. El estudio de este tema ha pasado por varias etapas. Uno fue la época de Molina Enríquez, Miguel Molina Enríquez, que aquí tenemos, quien denunció muy acremente en su momento, estamos hablando de finales del periodo revolucionario para la primera edición de Los Grandes Problemas Nacionales y después de la Revolución en una segunda edición en 1920, el latifundio como una de las grandes lacras de la historia agraria mexicana y desde luego como el principal objetivo, su destrucción de la reforma agraria y con sus objetivos de justicia rural. Vamos a dejar esto de lado por el momento. Vamos a dejar esto de lado para regresar un poco, no tanto a la polémica acerca de si el latifundio fue o no positivo, negativo, que si los peones, las haciendas y todo esto, vamos a ver que sí hay mucho de verdad, pero vamos a tratar de centrarnos en otra faceta del problema. ¿Cuál es el lugar de esta gran propiedad dentro de la estructura agraria mexicana? ¿Y cuál es su función y cuál es su dinámica de largo plazo para terminar preguntándonos después si realmente el latifundio como forma de propiedad y como estructura realmente murió con la reforma agraria o si algunos de sus elementos siguen actuantes en la actual estructura agraria mexicana? Vamos a hablar al final de esto. Pero bueno, ¿qué es el latifundio? El gran hito, y tampoco me voy a detener mucho en este tema, porque si no nos alargaremos demasiado, en la historia agraria mexicana y en el estudio de la gran propiedad, es indudablemente el trabajo de François Chevalier. François Chevalier, quien es el autor de lo que podríamos llamar la primera gran geografía histórica de México. Y él decía bien, bueno, ¿qué es lo que caracteriza en su momento? Estamos hablando de la década de 1940, cuando él llegó aquí. El libro se publicó por primera vez, La formación de los latifundios en México, en 1952. Él llegaba en el momento justo en el que se iniciaba la gran reforma agraria mexicana, pero en la que a la vez muchos latifundios, muchas grandes haciendas afectadas, las más de ellas, muchas de ellas todavía no, pero seguían todavía vivas y actuantes en el campo mexicano. Él parte de una constatación o de una petición de método muy cercana al que fue su gran maestro, que es Marc Bloch, que decía lo siguiente, ¿no? En toda estructura agraria, cuando uno se dirige al campo, uno encuentra siempre elementos visibles que son propios del momento en el que uno vive.
Pero junto con esos elementos visibles, con esas formas de trabajar la tierra, con esas estructuras de propiedad, con ese paisaje agrario que uno está viendo transformarse día a día con el trabajo sobre la tierra, ya sea ahí donde hay el tractor, ahí donde está el arado, ahí donde hay distritos de riego, ahí donde hay agricultura de temporal, uno ve moverse el campo siempre. Nunca está quieto, pero al mismo tiempo uno, escarbándole un poco, uno encuentra de inmediato elementos, restos, y muchas veces no solamente restos de estructuras anteriores. El campo es siempre una superposición de estructuras, de momentos, de épocas de trabajo, y estas estructuras no siempre se borran con el paso del tiempo. Muchas de ellas permanecen actuantes, y eso es lo que él se dice. Bueno, hoy estamos en la época de la reforma agraria, decía François Chevalier. Sin embargo, la historia del mundo agrario no puede solamente circunscribirse al análisis de una instantánea del presente, como si uno tomara una fotografía. Es necesario, para entender el funcionamiento de estas estructuras, desandar el camino, desenrollar la película al revés e ir regresando hacia formas anteriores para realmente entender cómo es que estas estructuras siguen funcionando en el presente. Y eso es lo que hizo en su momento. Y muchas de las propuestas de este autor quedaron de alguna manera pendientes en el imaginario histórico mexicano. Su trabajo no tuvo en realidad seguidores. La hacienda latifundista, el latifundio y la hacienda latifundista fueron estudiados más desde el punto de vista de su funcionamiento, más desde el punto de vista de las puras relaciones de propiedad, pero no tanto a partir de cómo este tipo de propiedad surge, que es lo que estudió François Chevalier, y por qué en un periodo como el novohispano, la gran propiedad termina convirtiéndose primero en una estructura dominante en el campo, anterior cronológicamente a la aparición de la pequeña propiedad, de la propiedad ranchera, por ejemplo. Eso lo deja muy claro François Chevalier. Y cómo muchas veces, aún con su desaparición, el latifundio, la gran propiedad territorial, sigue operando como un telón de fondo de la vida agraria. En el caso del norte, pues todos sabemos, especialmente en el caso de Chihuahua, que es el que les voy a hablar ahora, pues todos sabemos que es el receptáculo, el lugar de nacimiento de algunos de los más famosos y mayores latifundios que se desarrollaron en México, dejando quizás de lado en Coahuila la zona donde los marqueses de Aguayo y los condes de San Pedro del Álamo tuvieron sus grandes haciendas, quitando quizás algunas zonas como Durango, o algunas partes del centro de la República, la zona en Aguascalientes, en fin, algunas otras zonas. Quizás una de las zonas más clásicas del latifundio es Chihuahua, y quizás uno de los más connotados y más famosos popularmente propietarios territoriales es Luis Terrazas, quien dicen, parece que esto tiene mucho de mito, pero sí da idea de lo que sucedía. Cuando le preguntaban si él era de Chihuahua, dice: no, Chihuahua es mío. En alguna manera tenía razón. Se han contabilizado se sabe que de propiedad directa, sin contar con las de sus parientes y con las de sus amigos y todo eso, él tenía como cabeza de propiedad 2 millones de hectáreas en Chihuahua. O sea, es un pequeño ranchito por ahí. Bueno, sin embargo, la historiografía no fuera del personaje mismo y de la circunstancia que lo rodea, durante muchos años nunca abordó realmente el tema de cómo es que llegan a constituirse propiedades territoriales de tales dimensiones.
Sí, esos 2 millones de hectáreas son 20,000 kilómetros cuadrados. Ustedes es casi la superficie de Tlaxcala, un poco más o menos la mitad, pero no mucho menos. Sí, es decir, un estado de la República. Pero eso no es todo, lo vamos a ver más tarde. Hay varias otras unidades de propiedades en el norte, hay varios otros latifundistas que rivalizaron en su momento con Luis Terrazas. Pero vamos a ver esto un poco más adelante, porque muchos de esos latifundios, y esto es interesante, se conforman de manera muy tardía. Muchos de estos, el latifundio Terrazas y varios de los de la época, son latifundios porfirianos, se forman en la segunda mitad del siglo XIX, pero tienen sus antecedentes desde los orígenes mismos de la colonización española, y entonces esto es un poco el tema. Robert C. West, por ejemplo, en su trabajo sobre Parral, que es uno de los más connotados de la década de los 50 sobre el norte, hace un gran análisis de la geografía regional, pero el latifundio todavía no aparece en las haciendas, ni el latifundio en su trabajo. Es decir, para la década de los 80s, 90s y estos últimos años, el latifundio norteño todavía seguía siendo un gran desconocido. Un gran desconocido para la historiografía. Sin embargo, un simple paseo por la geografía chihuahuense actual nos deja muestra, y esto es solamente en la parte sur del estado, de la presencia de una gran cantidad de haciendas, ¿sí? Corralejo, Santiago, San Gregorio, Sombreretillo, con sus torreones de tipo medieval, ¿no? Con su patio, que todo esto son fotos viejitas, pero las pongo porque esto ya lo tumbaron, ya lo convirtieron en una especie de Disneylandia, ¿sí? Sus escaleras interiores, sus estructuras inmuebles, y lo que se conocía de estas haciendas durante mucho tiempo fue solamente esto, pero estas estructuras inmuebles eran el centro de concentración de qué. Un poco vamos a tratar de explicar qué es esto. A manera de referencia y simplemente para que se den una idea de dónde proviene la información, pues es decir, para que vean que no todo es inventado en este caso. Este trabajo parte de un análisis de bastante largo tiempo, ¿no? De más de 1000 composiciones, títulos y registros de tierras correspondientes a los siglos XVII al XIX. Ustedes saben que la composición de tierras es un mecanismo que permitía al propietario territorial en la época colonial obtener de la corona un título sobre tierras que ya tenía de alguna manera ocupadas. Entonces, un proceso complejo, el análisis de la composición de tierras necesitaba de un conocimiento previo de los antecedentes a la conformación de la propiedad compuesta, pero bueno, dan los datos esenciales de la ubicación, los límites, los linderos, etcétera, ¿sí? Más tarde ya también he trabajado títulos del siglo XIX, una buena porción de una muy rica cartografía que la época de la actuación de las comisiones de límites, de la Comisión Geográfico Exploradora y de las compañías deslindadoras en el norte nos dejaron para el caso de Chihuahua, y eso me ha permitido poco a poco ir desbrozando el tema e ir reconstruyendo los linderos y la estructura de la propiedad territorial norteña. Entonces un poco se trata pues de la espacialización de toda esta información. Entonces esas son las fuentes. Vamos a ver un poco qué es lo que nos dice entonces todo este material. El norte, muy rápidamente, pero creo que también es importante señalarlo, esta región del norte del centro de Chihuahua, que es el hoy sur de Chihuahua, tiene como característica esencial el haber sido una zona que se pobló en el siglo XVI muy rápido, desde el punto de vista español, desde luego, hablamos de poblamiento colonial. En eso es muy diferente de esta zona aquí donde estamos, el poblamiento de esta zona es muy tardío. Quizás haya elementos en común en cuanto a algunas secuencias que podrían ser interesantes ir comparando, pero a diferencia de donde estamos, esta zona del norte se pobló muy rápido. Las expediciones de 1562-63 de Francisco Ibarra hacia el reino de Copala, Francisco Río de Loza en 67, crean
Ellos buscaban una serie de reinos míticos que se suponía que se hallaban en algún lugar del norte, cercanos a una laguna que se llamaba Copala, etcétera. Eso es lo que lleva a los exploradores hasta esas zonas. Pero digamos que la ambición por encontrar y por explorar estas regiones y encontrar esos reinos que evidentemente no existían, hizo que esta gente llegara muy lejos, muy pronto, demasiado lejos, y que entonces se vieran en la necesidad, desde épocas muy tempranas, de ser absolutamente autosuficientes. Esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque dada la estructura social de las huestes conquistadoras del siglo XVI, en donde cada grupo de conquistadores venía encabezado por un capitán en particular, es decir, las huestes se conforman como grupos de grupos, como asociación de gente poderosa que llega con un séquito de hombres armados, se ponen de acuerdo y entonces hay una cabeza de hueste, pero los premios, las ganancias, las conquistas, etcétera, se comparten en razón de la importancia de cada uno de los capitanes. Un poco lo mismo que vemos en la conquista de Cortés, en todas las demás. En el momento en el que ellos salen de la zona en donde la población indígena es densa, esto es uno de los hitos que también marca Chevalier como un punto importante en la conformación del latifundio, y se ve la necesidad de implantarse en territorios muy alejados, en donde no hay prácticamente mano de obra, no hay tributo indígena, no hay más tributo indígena que el que ellos logran arrebatar por la vía de la violencia de los indios, de parte de los indios. Ellos se ven en la necesidad de implantarse sobre el territorio porque es un camino que en general el del conquistador es un camino sin retorno. Es una ida sin retorno la del conquistador. Una vez lanzado hacia la aventura, una vez espoleado por la idea de obtener oro, de ser conquistador, de obtener tierras, del valer más, generalmente el conquistador no regresa. Y esto es una dinámica que yo desarrollé en mi tesis doctoral, todo el imaginario geográfico que llevó a los españoles hasta el norte y la dinámica como esta expansión y esta búsqueda de grandes reinos en el norte crea esta necesidad de la implantación en lugares lejanos. Sin embargo, es una implantación que desde un principio tiene características muy singulares. Como vemos aquí, en este periodo muy temprano, que es entre 1567 y 1610, los conquistadores, lejos de conformar un solo centro de población capaz de defenderse, que les permitiera defenderse mejor de los ataques de los indios, en fin, abrir más tierras, poblar, en fin, interactuar y ayudarse mutuamente, vemos que presentan una tendencia muy temprana a separarse. Cada capitán escoge una zona y en esas zonas se asienta, planta casa grande, planta casa fuerte. Cuando uno dice no, que el real de minas, un real, en realidad no solamente eran reales mineros, el real es una vieja figura de la Reconquista española que quiere decir casa fuerte militar, estamos dentro de una estructura plenamente militar. Entonces un real de minas es un lugar en donde se planta a alguien para proteger una mina, para apropiarse de una mina, y en donde a partir de esa implantación se va desarrollando la actividad minera. Estas haciendas también eran reales y se utiliza el término en la época. Es decir, los hacendados, los capitanes, muy rápidamente al asentarse en estas zonas, plantan casa fuerte y cada uno se establece con sus propios allegados y sus propios soldados que lo acompañan como parte de la organización de la hueste. Hay un punto muy importante que Chevalier establece también, por eso el trabajo de Chevalier es muy importante para entender todo esto. Y lo que él hace es mostrar cómo
Mucha de la expansión territorial de los españoles hacia zonas lejanas fue consecutiva, no antecedió, sino que siguió a un fenómeno natural, ambiental, de proporciones enormes, cuyos alcances en realidad yo creo que no hemos sabido mesurar en la historiografía, que es la de la prodigiosa reproducción del ganado vacuno que se da desde las islas ya en la década de 1490 y después en las primeras 2 décadas del siglo XVI en las islas. Por alguna razón biológica, los vacunos, primero en las islas y después ya sobre el continente, después de una primera adaptación que es de 2 o 3 generaciones vacunas, no más, no creemos que más, se comienzan a multiplicar de tal manera que muy pronto se convierten en una plaga. Y entonces para la década de 1560 se comienzan a expandir por todo, se diseminan por todo el territorio, y sabemos por las crónicas, por las propias crónicas, que para la década de 1560, en que estos españoles llegan a lo que hoy es el norte, centro-norte de Durango y en Chihuahua, cuando ellos están ahí ya el ganado les ha precedido. En menos de medio siglo el ganado se ha expandido hasta estas zonas. Y este es un hito muy importante, porque lo primero que establecen los capitanes como recurso para la supervivencia en esta zona es, además del poco maíz que ellos y trigo que ellos logran sembrar en estas épocas tempranas, es justamente el ganado. Y las leyes novohispanas disponen, a diferencia de lo que siempre había sucedido por siglos en España, que los pastos, las tierras sobre las cuales los ganados pastan, a diferencia de España, en donde esas tierras son consideradas como un bien de la corona y al cual tienen acceso todos los súbditos, un bien común, son comunes, son tierras colectivas. En América, la presencia de estos ganados, de estas inmensas manadas de ganado, hace que la legislación varíe, y en América se establece que las tierras ocupadas por ganado pueden ser convertidas en propiedad privada, por la vía de lo que en la época se llama el poblamiento con ganado. ¿En qué consiste? Una persona que tiene a su cargo, que tiene bajo su mando gente a caballo, pone vaqueros en una zona en donde hay ganado, estos vaqueros marcan el ganado de esa zona, lo arrean, intentan que no se mezcle con el ganado de otros propietarios, y en la medida en que esto sucede, la corona concede la propiedad de esa tierra a los capitanes de esa gente a caballo. Eso es lo que se llama crear una estancia, poblar estancias. Y entonces lo primero que pueblan estos capitanes en el norte, lo sabemos muy bien por los papeles que dejaron, son estancias de ganado. Es un poblamiento que primero pasa por lo militar, porque tener gente a caballo significa gente originalmente de guerra, y es aquel que tiene a su cargo a esta gente, que tiene bajo su mando a esta gente, es el que domina el ganado y por lo tanto quien domina el territorio. Entonces estas haciendas se establecen así. Cada capitán planta casa fuerte, todavía no tienen límites, todavía no tienen linderos, plantan casa fuerte, comienzan a explotar, a sembrar con acopio de mano de obra indígena, que eso fue una constante durante toda la época colonial norteña, y una vez que esto comienza a funcionar, concentran también el ganado que pueden controlar con su gente, y esos son los territorios que ellos pueblan. Entonces vemos una especie de lógica solar, digamos,
en donde los establecimientos de españoles desde épocas muy tempranas se separan, no hay un centro. Este es un desarrollo para los geógrafos, no hay lugar central, ¿sí? No hay lugar central, aquí Kristaller no se aplica, aquí no se aplica Kristaller, es al contrario, un desarrollo acentrado, y vemos cómo poco a poco, y ahorita vamos a ver por qué, las haciendas controlan tanto espacios de ganado como espacios de riego, que son los ríos. Y vamos a ver cómo los ríos en realidad no son solamente espacios para la agricultura. Y al mismo tiempo vemos cómo poco a poco nuevos capitanes, nueva gente que va llegando, en vez de generar un centro de poblamiento mayor, esto es mucho más tardío, lo que promueve, lo que provoca la llegada de nuevas gentes y la propia reproducción de los locales es la aparición de cada vez más haciendas, cada vez más separadas, que poco a poco también se van acercando hacia las zonas indígenas, que son la fuente de mano de obra. Es decir, es un poblamiento hacendado, es un poblamiento en donde la implantación sobre la tierra pasa por la formación de la hacienda. Y esa es una de las razones por las cuales en este tipo de contextos, y en general en toda la Nueva España, pero en este contexto en especial, la gran propiedad precede a otro tipo de propiedad. Es primero la gran propiedad. No hay vía farmer, para aquellos que han leído las cuestiones sobre las vías del desarrollo agrario, etcétera, etcétera, no hay vía farmer. No son los pioneros con la casita y las niñas y toda esa cosa, no. Ese es otro modelo. Este es un modelo mucho más rígido, mucho más vertical, que es el de las haciendas. En 1631 aparece por fin, después de 70 años de este tipo de colonización, el Real de Parral, en esta zona que es, digamos, el primer gran boom minero. Sin embargo, yo por ahí tengo varios trabajos al respecto, ¿no? Sabemos que este Real minero no aparece sino en el momento en el que esta sociedad agraria de haciendas logra producir los suficientes excedentes, tanto en mano de obra como en bienes e insumos, como para mantener vivo un real minero como este. Es un real minero que se hace muy importante, está justo en el centro de la zona. Bueno, vamos a poner primero la otra. Aquí está Parral, ¿sí? Aquí aparece Parral, no en 1600, sí, justamente en 1629, ¿sí? Aparece Parral y hay una gran producción minera que es típica de todos los centros mineros jóvenes. La explotación de metales ricos, cercanos a la superficie, jamás explotado, etcétera, etcétera, bueno, produce rendimientos cuando las cosas van bien, como en este caso, muy grandes. Sin embargo, Parral tiene su época de auge, pero para 1667 decae. Las razones de aquí se ve que son otros centros mineros, este es Parral decae, y ya para fines del siglo XVII son otros centros mineros los que levantan la producción. ¿Qué es lo que sucede? Que la profundización de las vetas y el empobrecimiento de las mismas implica una mayor necesidad de mano de obra cada vez, y esto la sociedad indígena local no la logra proveer, y la explotación minera se cae y prácticamente desaparece. Pero en ese contexto, y esta es una coyuntura muy importante también para entender esto, se da un segundo fenómeno, que es que por primera vez desde su fundación, los centros de poblamiento que eran las haciendas comienzan a hacerse demográficamente independientes, autosustentables, por así decirlo. Es decir, comienzan a crecer internamente. Hay un trabajo de Chantal Cremusel, que es mi esposa, por cierto, que hace una tesis de historia demográfica sobre esta zona, es con quien trabajó también Mario, ¿no? Su directora de tesis, en donde ella muestra cómo durante todo ese largo periodo que va hasta la década de 1660, es un siglo entero, los centros de población locales no son autosuficientes, solamente crecen con
inmigración, es una inmigración muy lenta, y dentro de esa inmigración la captación forzada de mano de obra indígena forma parte del rejuego. En ese momento decae Parral, pero es justo el instante en el que las haciendas comienzan a hacerse auténticamente autosuficientes, y es muy interesante ver cómo en ese contexto también es que las haciendas comienzan a crecer en tamaño. Es decir, ¿cuál es la consecuencia del crecimiento de la población en este caso? En vez de que haya más gente que pide tierra y que por lo tanto los latifundios comiencen a desmembrarse, la estructura vertical, rígida y sumamente autoritaria y de carácter todo muy militar del norte, y esto es un rasgo que vamos a ver que permanece hasta el siglo XX prácticamente, hace que en lugar de desmembrarse las haciendas comienzan a crecer gracias al hecho de que esta nueva gente que empieza a poblar la zona, lejos de transformarse en demandante de tierras, se convierten en gente de los hacendados. Y esto permite a los hacendados poblar nuevos sitios de ganado, adquirirlos en propiedad y extender los límites de sus propiedades. Es lo que Ruggiero Romano, desde el punto de vista más teórico, llama un contexto de oferta ilimitada de tierras. Sí, es lo que digo aquí. Entonces, estamos viendo que las haciendas se comienzan a crecer. Entonces, un poco la coyuntura en ese momento y la necesidad de la investigación es, bueno, ¿pero qué tanto crecen? Sabemos que están las composiciones, ya las había yo visto, etcétera. Pero para darse cuenta de las dimensiones de este crecimiento hubo necesidad justamente de comenzar a trazar los límites de cada propiedad. Es decir, cuando uno trabaja haciendas, es completamente inútil trabajar una sola hacienda. Porque una hacienda, por pequeña que sea, y esto hablamos incluso desde la región Puebla-Tlaxcala, que muchas de ellas eran chiquititas, por chica que sea, siempre va a ser inmensamente mayor, mucho más grande que las tierras de cualquier pueblo de indios o de cualquier pueblo. Ustedes saben que en las leyes de Indias los pueblos reciben más o menos el equivalente en el sur y centro a unas 25, 30 hectáreas no más, como por razón de pueblo. Las tierras de común repartimiento en el caso de los indios pueden ser mayores, pero los pueblos no reciben más que eso. El resto depende ya de la estructura de la propiedad privada, la propiedad individual, y eso es por regla general la gran propiedad la que domina. Entonces cualquier hacienda es siempre mucho más grande que cualquier pueblo y depende entonces de la estructura de la propiedad. Y es por eso que analizar una hacienda nunca sirve de nada si uno no entiende que una hacienda, el mínimo que se le da a una hacienda, por ejemplo, es un sitio de ganado mayor, son 1.650 hectáreas. Es ya una extensión que es mucho mayor que la de cualquier pueblo, por razón de pueblo, de los linderos. En el norte, a algunos pueblos de indios se les dio una extensión semejante, pero en un contexto en donde las haciendas crecían mucho más. Bueno, ¿cómo hacer entonces para recuperar todos estos linderos? Como en la época no se hacía cartografía, lo que hice entonces fue ver las composiciones de tierras, y en las composiciones de tierras las medidas se hacen de manera lineal. Se usaban cadenas, se usaban cuerdas, etcétera. Se caminaba en línea recta siguiendo una cierta dirección de la aguja de la brújula, y se trazaban cuadros así. No se hacía un trabajo así de poligonización así compleja y se calculaban, ¿cómo se dice?, superficies, sino que se iban trazando cuadritos, y cada cuadro correspondía más o menos al centro de uno o dos de los sitios que los hacendados tenían poblados con sus vaqueros. Entonces yo lo que hago es reconstruir ese mismo sistema sobre el terreno, y esto me permite ver cómo es que estas haciendas comienzan a crecer. Y el hecho de que esas haciendas,
y aquí está un poco el producto de ese trabajo, crecen justamente sobre sitios de ganado, es decir, sobre estancias de ganado pobladas. Aquí yo pongo las estancias de ganado que localicé dentro de la documentación y vemos cómo efectivamente las haciendas se van extendiendo ahí en donde los vaqueros controlan el ganado. Es decir, es la reproducción ya en el siglo XVII del sistema del siglo XVI bajo una forma mucho más institucional, pero en el fondo es exactamente la misma. Entonces, ¿qué vemos? Un crecimiento de las propiedades. Bueno, no les voy a hacer el cuento largo, pero el hecho es que esto en su momento llega hasta un cierto límite y vemos entonces cómo durante las últimas décadas del siglo XVII, las primeras del siglo XVIII, la población de estas internas haciendas sigue creciendo y entonces vemos que de pronto comienza a operarse un fenómeno de expulsión de gente, el cual provoca que lejos de crearse nuevas pequeñas unidades territoriales, lo que vemos es cómo los parientes, los hijos, los sobrinos de los hacendados salen hacia el norte, se implantan en nuevos territorios. Hasta esa época la corriente del río Conchos, que es este que viene aquí, que bueno, aquí casi ni se ve, pero bueno, aquí está, ahí se ve más o menos, ¿sí? Era el límite norte del poblamiento en Nueva Vizcaya, y vemos cómo poco a poco se van formando nuevas haciendas bajo el mismo patrón, cada vez más al norte. Es decir, es un poblamiento agrícola con control del ganado, pero es un poblamiento esencialmente hacendado. Estas haciendas reproducen el patrón del siglo anterior. Y entonces en esta segunda etapa de la investigación lo que hago es, es tratar de estudiar la lógica territorial, cómo funcionan entonces estas haciendas. Controlar las tierras agrícolas y junto con ellas el agua de riego sí era muy importante. Obviamente, en las regiones norteñas, cualesquiera que éstas sean, el agua de riego es un bien supremo. Pero lo que vemos es que las haciendas se extienden no solamente ahí sobre los puntos en donde haya mayor cantidad de tierra agrícola, sino que van mucho más allá, van mucho más lejos, van siguiendo la lógica del ganado. Y ese es el punto. Y es que no solamente el control de las aguas significaba el control del riego, sino que significaba también el control de aquellas zonas en donde los pastos son más abundantes. Y si los pastos son abundantes, es ahí donde se detiene el ganado. Acordémonos que estamos en una época en que el ganado está libre, es ganado todo cimarrón, el ganado no tiene límites, el ganado se disemina según su propia dinámica como animal salvaje y se establece allí en donde las condiciones para su subsistencia son mejores, y esas son justamente las zonas irrigadas por estas corrientes, las cuales muchas no eran ni siquiera aptas para la agricultura, pero sí para la producción de pastos, como se ve aquí. Vemos cómo las haciendas se van extendiendo a lo largo de los ríos, comienzan a tener esta forma longitudinal, no son cuadradas, no son redondas, tienden a ser rectangulares, y esto es muy importante. Y es que además estas ciénegas de ramaderos y demás que ustedes conocen aquí también hay, ¿sí? Fueron tanto más importantes para la ocupación del territorio gracias al ganado, sí, pero no solamente por eso. Sí, aquí hay un Cuernos Largos, que es el descendiente del ganado criollo colonial norteño, ¿sí? El ganado colonial norteño es un animal chaparrón, bastante chaparro, ¿sí? De patas muy cortas porque no tiene depredadores específicos. Por ahí el lobo mexicano lo persigue un poquito, el coyote, etcétera, pero no tiene necesidad de correr mucho. Y sí, en cambio, para controlar las manadas, especialmente los machos, pero también las hembras, desarrollan cornamentas muy, muy grandes. El ganado se
se controla y se beneficia por la vía del rodeo. Saben, el rodeo famoso que en los Estados Unidos, un trabajo de David Weber que muestra muy bien cómo el conjunto de la cultura ganadera norteamericana, el cowboy, es una traducción directa del vaquero. La tecnología, las formas de uso, la reata, todo, la silla de montar, las espuelas, todo, es una traducción del vaquero. Y el vaquero no es otra cosa más que un arreador y cazador de ganado. El ganado, este ganado se arrea, se junta ahí en donde hay algún accidente geográfico en que limite su huida. Vienen los vaqueros. En la época usaban una desjarretadera, una lanza muy larga con una hoz una hoja en forma de media luna. Persiguen al ganado. Ahora lo lazan. En esa época le daban el golpe en los tendones de las patitas de atrás, el ganado cae, la bestia cae, el vaquero se baja del caballo, saca un cuchillote y degüella al caballo, a la res, le quita la piel, guarda el cebo, se come si acaso la lengua y se lleva el cuero y el cebo a guardar, que es... El cuero es el plástico de la época. Y el cebo, la fuente pues no solamente de calor, sino también de iluminación. Las velas se hacían de cebo, entonces era necesario para la minería. Todo eso con este ganado. Pero no solamente se trataba del ganado vacuno, sino también de otros animales indispensables en estos medios naturales. Esos que están ahí, ¿no? Los que vieron la vez pasada, se acordarán, pero ¿qué ven ahí? Caballos, ¿pero qué más? Sí, son camellos. ¿Por qué el camello? ¿Por qué pongo el camello? Bueno, es la misma dirección de la vez pasada, pero por una razón muy simple, y es que, al igual que en Mongolia, al igual que en muchas otras regiones de grandes extensiones planas y de pastos, ¿sí? El caballo siempre fue el camello, bueno, es endémico de aquellas zonas y se usó mucho por los pueblos del Turquestán y la zona de Mongolia, ¿sí? Aquí están los turquestanos, ¿no? Mongoles en sus camellos, los de 2 jorobas, los verdaderos, ¿no? Los otros son dromedarios, ¿sí? Mongolia es una región de contrastes muy fuertes y incluso más que Norteamérica, ¿sí? Pero allí el caballo fue siempre un elemento inseparable de la vida cultural. Evidentemente el caballo americano llega de España, etcétera, pero para esa época está casi adaptado a la naturaleza americana, pero no toda la naturaleza americana. En las praderas del norte de los Estados Unidos fue posible encontrar ganado cimarrón, caballo cimarrón, caballo libre. Pero en México, dadas las características del terreno, el caballo, digamos, libre en manada sí existió, pero nunca en cantidades suficientes. Y el problema es que, además de eso, el buen caballo, además, es un producto de cría, es un animal, es quizás el animal de cría por excelencia, o sea, no cualquier caballo. En el caso de Mongolia, por ejemplo, el caballo de oasis es el que auténticamente hace la diferencia entre las huestes y las hordas de los mongoles, Genghis Khan y Kublai Khan y todo eso, el que posibilita la conquista de China por parte de los mongoles. Es el caballo de oasis, es el caballo criado en las zonas donde hay pastos abundantes, donde hay agua. No es el caballo de manadas libres. Y esto es más o menos lo que sucede en el norte de México, ¿sí? Las caballerías mongolas
dominaban estas zonas, es una lógica al revés. En Mongolia los nómadas controlan y someten a tributo a los sedentarios, y los sedentarios dan como tributo a los mongoles armas de hierro y caballos. Un poco lo mismo sucede en el norte, ¿sí? El buen caballo es el caballo de crianza y es por lo tanto el caballo de hacienda, ¿sí? Es decir, es el caballo de aquellos lugares de aquellas zonas en donde los ríos, los derramaderos, las ciénegas están bien controladas y en donde es posible establecer criaderos de caballos, de verdaderos buenos caballos, que además no solamente es la alimentación, pero es para comenzar la alimentación. O sea, los que son aquí gente de caballo no me dejarán mentir. Si aquí hay gente que sabe de caballos, el caballo no es cualquier cosa. Crear un caballo, tener un buen caballo que sepa andar, que responda, que sirva de algo, no para dar un paseo de media hora jalándolo como si fuera un ferrocarril, con un pobre turista encima. Un buen caballo para andar, eso se cría, se alimenta, se cuida, y se cuida más que a los hijos. Seguramente, como dice el refrán ranchero, el caballo, la pistola y la mujer no se prestan, ¿no? Perdón por lo misógino del asunto, pero así decían los rancheros de antes. Bueno, entonces es el caballo de hacienda, y es justamente esto lo que hace en gran medida la lógica territorial de las haciendas: control, zonas de riego, zonas de pastos, criadero de caballos. Y esto es lo que vemos entonces, como esto es un mapa de las haciendas de esta región, de que hablábamos al principio, para finales del siglo XIX, pero que es, los datos son de finales del siglo XIX, pero esto era más o menos así desde el siglo XVIII. Y lo que me interesa que vean en este caso es cómo están estructuradas las haciendas, ¿sí? Vemos cómo todas tienen formas longitudinales, y cómo la mayoría de ellas están delimitadas por zonas de montañas, ¿sí? Y cada una de ellas se coloca longitudinalmente a lo largo de los 4 principales ríos de la región. Y esa es en mucho su lógica territorial. Eso es lo que explica su forma y es lo que explica también en gran medida su tamaño. Es decir, la Hacienda Latifundista Norteña no es una empresa, no es solamente un asunto de tengo mucha tierra porque yo soy muy vasto en mis gustos, quiero producir mucho, además soy amigo del presidente y por lo tanto tengo mucha tierra. No es una empresa ni es una ocurrencia del hacendado, es un dominio territorial y es un dominio, lo cual significa dominio sobre recursos territoriales vastos. Dominio centralizado sobre grandes recursos territoriales. Y eso es lo que hace el funcionamiento de la hacienda, y eso es lo que la convierte en una estructura territorial, una estructura agraria de larga duración. ¿Sí? Entonces vemos 2 tipos de haciendas. Las haciendas del Valle de San Bartolomé, que son más chicas, pero que se estructuran a lo largo del río de San Bartolomé y el río de Parral, y que son las más antiguas, y las haciendas un poco más tardías del siglo XVII, XVIII, que son las que se extienden a lo largo de estos ríos, ¿sí? Hacia 1780, esta es más o menos la estructura. Entonces, bueno, aquí menciono los ríos, ¿no? El río del Valle, el río de la Concepción, el Florido, etcétera. Y las haciendas que tienen todas más de 50,000 hectáreas, Torreón de Mata, Ciénega, Valsequillo, La Concepción, Salaices, Corrales, etcétera. Vamos a analizar un poquito más de cerca una de ellas, cómo funciona. Es esta de Valsequillo, cuya estructura es bastante clásica desde ese punto de vista. Es decir, en los límites de la hacienda, zonas altas, lomas, una mesa del reparo, que es también una zona alta, aunque no es una montaña, y peñascos, puntos culminantes de la zona. ¿Por qué? Porque
porque esos son los que sirven justamente como barreras al movimiento del ganado. Eso es lo que le da estructura, la estructura de un conjunto homogéneo a la hacienda. Los vaqueros son los que controlan ese ganado, y ese ganado no se tiende a no revolverse con el de las unidades territoriales vecinas, precisamente por la presencia de esas alturas. Y vamos a ver que es un patrón que se repite en la mayor parte de las grandes haciendas norteñas. Luego, las tierras de riego y de agricultura se extienden a lo largo de los ríos, y el casco de la hacienda está justamente en un arroyo, no en un río, pero es un arroyo permanente, en donde están las tierras más ricas para la agricultura. ¿Sí? Entonces estos son delimitadores del territorio. Y es un latifundio mediano, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Entonces esto es lo que digo, ¿no? Todas estas son rinconadas. Y todo esto se ve reflejado en la estructura y en la organización interna y equipamiento mismo de la hacienda, ¿no? Es decir, la hacienda, este tipo de hacienda, por su propia estructura territorial y por la cantidad y variedad de recursos territoriales que controla, tiende justamente a generar una división del trabajo compleja también. Son muchos recursos territoriales, porque no hay que olvidar que, bueno, el ganado es una cosa, la siembra de trigo, de maíz, etcétera, también, pero junto con esto hay que recoger leña, hay que abrir los surcos, hay que criar otras especies de ganado, como otras especies animales, puercos, gallinas, guajolotes, etcétera. El ganado da cuero, pero el cuero hay que curtirlo y hay que hacerlo útil. Es el plástico de la época, todo está hecho de cuero en la época, desde las sillas hasta hasta la mayor parte de la vestimenta de la gente. Y si llega tela del sur, ellos mismos las tienen que hilar o que coser, entonces hay que tener sastre y hay que tener gente que alimente y que le dé de comer a toda esta gente. Entonces hay molenderas, hay cocineras, y si es necesario tener una herramienta X de cualquier tipo, en esas regiones es necesario que exista un herrero que les ponga herraduras a los caballos, que haga azadones, que haga clavos, que haga todo lo necesario, que haga las puntas de las desjarretaderas también. Entonces, esta imagen vieja de la hacienda como una especie de sociedad en chiquito, sí es verdad, ¿sí? Y además hemos podido identificar en el caso de Valsequillo, debido a esta gran diversidad de gente, una cantidad de oficios. En este caso, y para esta hacienda en estos años, hay 50 oficios diferentes que hemos identificado. 50 oficios diferentes al interior de la hacienda. La hacienda tenía 200 familias viviendo en la hacienda. 200 familias, compuestas algunas de hijos mayores, etcétera, de pie, más una buena cantidad de gente que era la gente alquilada, ¿sí? Y entonces, bueno, todo esto corresponde con todo esto que les decía, es decir, para el ganado, los vaqueros, para los vaqueros, caballos, para los vaqueros, sillas de montar, descarretaderas, reatas. Hay borregos, se hacen frazadas para cubrir a la gente, ¿sí? O se recogen plantas también de recolección, como el sotol, que es una lilácea que produce una especie de mezcal o de vino o de licor parecido al mezcal, que tiene un sabor muy diferente del mezcal, respecto del mezcal, pero que es muy importante porque también es una gran productora de mieles, y eso se recoge, ¿sí? Entonces vamos a esto, bueno, aquí doy algunos datos sobre la concentración de estas plantas, y entre los trabajos en la hacienda, de
varios cientos de peones que tiene la hacienda. Hay uno que es el de los soqueteros, que es tan pesado que son los que se dedican a todo lo pesado, recoger la leña, abrir los surcos, todo lo que tenga que ver con el soquete, o sea, con el lodo, recoger las plantas de recolección, todo el trabajo pesado. Y ese hace por turnos, ese se hace por turnos. Entonces hay carreros, arreadores, arrieros, y además están también, aquí las actividades relacionadas con el procesado del sotol, pero también en azul, todas aquellas actividades que estaban relacionadas directamente con el servicio del amo de la hacienda. Y así se llama el amo, el dueño de la hacienda. Entonces el amo tiene su armero, tiene su boticario, su cocinera, su costurera, su curandera, su hornero, su lavandera, su médico, su molendera, su panadero, su pollera, su quesera. Todas para el servicio de la casa del amo y sobre todo de la cocina del amo, ¿sí? En esta hacienda, según las cuentas de los que yo dispongo, los salarios de los peones y de todos los que trabajan ahí se dan esencialmente en raciones. Es decir, no se les paga en dinero, se les paga muy poco en dinero, y el dinero cuando aparece por ahí en las cuentas está ya gastado bajo la forma de raciones. Pero lo que ellos realmente reciben son raciones que son bastante fuertes, no son pequeñas, comen bien, eso sí, pero vemos cómo además esas raciones tienen muchas de ellas que ver con el propio manejo territorial de la hacienda: harina, jamón, azúcar no, arroz tampoco, pero chicharrón sí, pan y semista sí, aguardiente, frijoles, mieles de mezcal y sotol, manteca, cebo de res también, sal también y sal corriente. Todos esos son productos provenientes del propio manejo territorial de la hacienda. De ahí la complejidad de su estructura ocupacional, ¿sí? Y los productos del exterior comprados en las tiendas del amo, porque además el amo tiene la tienda más grande de Parral, son vendidos a precios absolutamente inalcanzables dadas las raciones que se les dan. Un zarape, 18 reales, una libra de cohetes, 17 reales, esto correspondía a un par de semanas de ración cada objeto. Entonces, el fenómeno del endeudamiento del peón es absolutamente real, es completamente real, ¿sí? Una espada, 64 reales, bueno, eso es para un año y además es, si acaso, para el caporal. Estas imágenes de allá en el Rancho Grande, todo, sí era cierto. No es solamente folclore inventado por el cine. Había un mar de fondo muy grande en todo esto. Eso es algo que los historiadores han discutido mucho, muchos lo han intentado negar, pues simplemente porque no se han puesto a trabajar la vida interna de estos lugares, ¿sí? Es decir, todas estas grandes haciendas latifundistas de la región son todas parecidas, tienen los mismos recursos territoriales, tienen la misma estructura ocupacional. ¿Qué podía venderle una hacienda a la otra? Si algo compraban venía del exterior, de otras regiones, del sur, el hierro, algunas telas finas, las armas, plátano seco desde la costa del Pacífico, pescado seco en algunas ocasiones. Pero lo de la vida cotidiana, ¿a quién le compraba la hacienda o a quién le vendía la hacienda ganado? Pues obviamente alguna hacienda que se le haya muerto todo el ganado porque lo atacaron los indios o porque le pegó una epidemia. Pero realmente no hay un sistema comercial. Estamos en un contexto esencialmente de autosubsistencia, y vemos un contexto en donde las cuentas nos marcan, aquí están las listas, ¿sí? Un permanente endeudamiento de los trabajadores, ¿sí?
Y todo esto a través, sí es cierto, del control de la hacienda de Raya, ¿sí? Ahora bien, dentro de esto, la casa y la persona del amo sí eran el verdadero centro de la hacienda, ¿sí? De los 54 oficios inventariados, más de una docena eran practicados por gente dedicada al servicio y cuidado del amo. Aquí están los que decíamos. Y en realidad uno de los rincones de mayor actividad de la hacienda era la cocina del amo. Tan era así que para llevar su control el administrador general de estos años, Claudio Barraza, estableció un cuaderno especial que es una maravilla ese cuaderno, donde se llama Apunte de lo gastado en pollos, gallinas, huevos para el amo. Entonces encontramos que en el lapso de 3 meses, por ejemplo, que cubre este cuaderno, cosa por cosa de las que se gastaron en la hacienda, 5 litros de aceite, 8 litros de aguardiente, 5 kilos de ajos, 11 kilos de almendras, 12 kilos de arroz, 300 gramos de azafrán, 44 kilos de azúcar, un borrego, 101 kilogramos de carne, 27 kilogramos y medio de cebollas, 310 kilogramos de chile, 25 de frijol, 425 gallinas y pollo, 46 kilos de garbanzo, 3.7 kilos de habas, 947 o 48 kilos de harina, 22 kilos de lenteja, esto me parece así exagerado, pero así sale, 778 kilos de manteca, todo lo comían frito. Sí, ya desde esa época esto de que el colesterol y todo eso. 3 botellas de vino, pero es vino de uva, porque el aguardiente y todo eso, más todo aquello que ni se contabilizaba, seguramente, más todo aquello que ni se contabilizaba. Apunte de lo gastado en pollos y gallinas para el amo. Entonces dice el cuate: rebajo de este gasto las partidas pertenecientes a la recua, y son 10 que importaron 27 pesos 4 reales. También rebajo algunas partidas correspondientes al gasto con el casco, que importa 97 pesos, las dos 393 pesos. Por lo que importa el gasto de chocolate dulce, jabón, carne y frijol diario y sal, 286 pesos. Maíz consumido en el gasto, 34 fanegas con un salmón, les faltó el maíz, que son 209 pesos. Harina igualmente consumida en el gasto, además de la que viene ahí, 15 pesos. Y velas, 80 pesos. En suma, 1,489 pesos del señor don Joaquín en la hacienda, Claudio Barraza. Así, bajo el abrigo del amo, este sistema funciona. Y es un sistema que continúa estructurado y repitiéndose a lo largo del 19. Es decir, uno dice, bueno, el 19, la independencia, etcétera. Sí, pero fuera del ámbito de lo político, en el ámbito de la vida cotidiana, que pudo haber cambiado en 1821 con todo esto. Estamos hablando de 1790. ¿Sí? Realmente muy poco. Entonces, un poco a partir de este trabajo sobre cómo funciona el latifundio, empezarse a preguntar un poco qué es lo que sigue, cómo es que se perpetúa este sistema. Esta es una carta que todavía tengo en construcción, tengo ya algún trabajo más realizado al respecto acerca de las haciendas en la primera mitad del siglo XIX. Yo no lo alcancé a meter porque acabo de terminar los mapas, y entonces para hacerlos bajo forma de presentación todavía me costó trabajo, pero sí lo que vemos un poco, lo que vemos en el siglo XIX es cómo estas haciendas durante la primera mitad del siglo XIX se siguen multiplicando, pero en realidad crecen poco territorialmente. O sea, fuera de este gran latifundio, que es el latifundio de un capitán que se llamó Manuel San Juan de Santa Cruz y que creó Encinillas y que después pasó a manos de un médico colombiano que es Pablo Martínez del Río, ancestro del antropólogo que escribió sobre el origen del hombre. El resto de las haciendas en la mitad norte de Chihuahua crecen territorialmente poco porque la demografía crece también poco. Es lo que están un poco ahorita trabajando el grupo de demografía histórica donde está Mario, sabiendo que es una época de crecimiento muy lento. Pero de esto hablaremos, lo detallaremos más adelante, porque estamos justamente en ese trance, ¿no? Trabajando de momento, ¿sí?
Pero lo que vemos es cómo estas haciendas para el siglo XIX, para finales del siglo XIX, en la parte del sur están ya perfectamente consolidadas. Pero vemos cómo también durante el siglo XIX y especialmente después de la intervención francesa, encontramos un periodo de nuevo repunte de crecimiento del latifundio. Es decir, la prosperidad porfiriana y la boyante demografía porfiriana en el siglo XIX, lejos de provocar un desmembramiento y una mayor presión sobre la tierra, más demandantes de tierra en el norte, lo que hace es generar latifundios todavía más grandes que los de la época anterior. Entonces, por ejemplo, este es el latifundio de Encinillas de Luis Terrazas hacia finales del siglo XIX. Son 1.700.000 de los 2 millones de hectáreas que tenía entonces en Chihuahua. ¿Cómo sucede esto? Pues es básicamente el mismo mecanismo de antes. Es decir, Luis Terrazas se convierte en jefe de guerra de la región. No voy a extender demasiado en esto porque si no acabamos nunca. En el momento de la intervención francesa y que Juárez va hacia el norte, Luis Terrazas se reúne con su gente de guerra en Chihuahua y entonces está a la espera de ver quién llega primero, si los franceses o Juárez. Para su buena fortuna y por buena elección suya, cuando Juárez llega, él se pone a las órdenes de Juárez y eso le asegura después convertirse en el hombre fuerte de la región. Entonces, este latifundio de aquí había sido comprado por Pablo Martínez del Río, quien fue uno de los que participaron en la comisión que fue a traer a Maximiliano. Obviamente, después de la guerra, Juárez se lo quita y quien se convierte en el arrendatario de esa hacienda, Luis Terrazas, que después consigue que se la vendan. Entonces es la primera parte de esta parte de Encinillas. Esta queda en litigio, incluso los Martínez del Río logran recuperarla, pero Luis Terrazas en esa época, y justamente bajo el mismo mecanismo, es decir, son tierras muy poco pobladas, y gracias a su poder como jefe de armas, comienza a poblar estas haciendas, ¿no? El Carmen, el Berrendo, el San Luis, Hormigas, Tabalaopa, Majalca y todas las demás. Y vemos reproducirse entonces el sistema bajo una nueva característica, y es que las leyes de colonización y baldíos del siglo XIX son todavía más permisivas con el hacendado y con el latifundista que las propias leyes coloniales por la vía de la composición. Es decir, las leyes del siglo XIX ni siquiera obligan al propietario a mantener permanentemente poblados los lugares, a diferencia de las coloniales. Obligan a denunciar y a deslindar, pero no a mantener poblado. Sin embargo, sí lo hacen los latifundistas de esta época. Te vamos a ver un caso en particular al respecto. Pero bueno, entonces este es el latifundio Terrazas ya a finales del siglo XIX. Vemos cómo se extiende bajo el mismo patrón, ¿sí? Y vemos cómo el latifundio no agota su dinámica con el fin del periodo colonial. Aquí está Luis Terrazas hacia 1860. Sí da miedo, Sí da miedo el cuate ahí, como que dicen, no ha de haber sido un tipo fácil, ¿no? ¿Sí? Y vemos entonces, por ejemplo, en el caso de Luis Terrazas, es esencialmente un rentista. Hay trabajos acerca de la producción de sus haciendas, y él muy pronto, por ejemplo, se convierte en un gran exportador de ganado. Llega la modernidad porfiriana, llega el ferrocarril, etcétera, etcétera, y él primeramente tiene a su cargo el abasto de carne de la ciudad de Chihuahua durante 20 años. O 30. Uno de los pleitos de Pancho Villa con él partió de ahí. Villa quería vender carne en Chihuahua de la que se robaba. Es un personaje del cual vamos a hablar al final.
trató de establecer varias carnicerías y el pleito con las terrazas ya venía desde esa época, cuando menos desde 1890 o 95. ¿Sí? Bueno, y sin embargo, él exporta grandes cantidades de ganado, pero vemos, por ejemplo, en la correspondencia con él que sus agentes comerciales en los Estados Unidos, en la Ciudad de México, abren incluso una empacadora de carne en la Ciudad de México y manda carne, esa especie de, ¿cómo se llama? Spam, ese tipo de embutido horrible. Bueno, hay gente a la que le gusta, pero bueno, creo que nada más a los ingleses les gusta eso. Eso vende en la Ciudad de México y hay correspondencia de sus socios en donde le dicen, oiga, además de ganado, ¿por qué no me manda tantas toneladas de maíz o tantas toneladas de trigo? No tiene. Les responden, no tengo. ¿Por qué? Porque él maneja sus haciendas con base de arrendatarios que son los que le proveen de ganado, mientras que los arrendatarios son los que explotan agrícolamente sus haciendas. Es esencialmente un rentista. ¿Sí? Pero hay otros muy parecidos. No les voy a aburrir más con más detalles sobre la vida de estos bonitos personajes, pero por ejemplo Félix María Zuluaga, que todas estas propiedades en verde son las que obtiene y no está lejos de los 750,000 hectáreas. Son latifundios sumamente grandes, básicamente bajo la misma. Ahora vamos a ver un caso del mismo mecanismo, ¿sí? Y José Limantur, por ejemplo, obtiene este latifundio de aquí, que es el latifundio ligado también con la explotación del ferrocarril. Entonces, ustedes han oído hablar de un episodio sobre el levantamiento en Tomochi, que hay incluso una película que se llama Longitud de Guerra que relata eso. Es el pleito de los serranos contra Limantur, esencialmente lo que provoca esto. También aparecen las primeras compañías de tierras, la Paloma Landon Cattle, ¿sí? Los lotes reclamados por las compañías de leñadoras de los Asunzulo, la Hacienda de los Orientales, la compañía de Carichí, el de Limantur, etcétera, ¿sí? Por aquí está Tomochi, ¿sí? Todos estos son latifundios nuevos en el siglo XIX, se forman entre 1880 y 1900. 1870, grosso modo, y 1900. ¿Sí? ¿Cómo es que se forman y cómo es que se consolidan? Un ejemplo es el de San Isidro. San Isidro es una de las viejas haciendas de la primera zona que les mencioné, el Valle de San Bartolomé. ¿Sí? Dice, bueno, la tierra no es un bien como los otros, no basta con comprarlo, con obtenerlo formalmente para hacerlo producir y explotarlo, sino que es necesario el control de aquellos que lo pueblan, como lo vimos ya. ¿Sí? Bueno, vamos a regresar aquí para narrarles rápidamente el caso de San Isidro. San Isidro, ¿qué es lo que sucede? San Isidro es una vieja hacienda del Valle de San Bartolomé, en donde que había funcionado como como una explotación en manos de los terratenientes tradicionales de Chihuahua, y lo que hace Luis Terrazas para obtenerlas es bien interesante. En esa época las compañías deslindadoras contratan ingenieros sumamente hábiles. Las compañías deslindadoras que pertenecen a la Comisión de Límites y Aguas, entre ellos, y a la Comisión Geográfico Exploradora. Un ingeniero de la Comisión de Límites y Aguas, Carlos F. de Landero, desarrolla un sistema para la determinación de longitudes, que es un tema de cartografía que mencionamos la vez primera, la dificultad de la determinación de longitudes, aquel que les mencionaba acerca de cómo las longitudes se determinan por vía telegráfica. Ese lo desarrolla Carlos F. de Landero. Terrazas contrata a estos ingenieros y forza
al propietario de San Isidro de venderle la tierra. Pero además de eso, a este latifundio le marca los linderos, le ponen mojoneras determinadas por localización astronómica en longitud y latitud. Es decir, son linderos perfectamente determinados. Y con eso, por ejemplo, San Isidro le mocha más de 40,000 hectáreas a una de las primeras haciendas del río de la región de San Bartolomé, que es la del río Florido, la de la casa que estaba en la foto del principio de esta plática. Y con eso los viejos hacendados de la zona no pueden nada contra esto. Es decir, hay un mecanismo de coerción política y coerción legal a la vez que hace que empiece a surgir una pugna entre nuevos y viejos hacendados. Y esta pugna entre nuevos y viejos hacendados y hacendados nuevos que se implantan sobre tierras nuevas, justamente, tiene un segundo ejemplo en donde la Babícora Development Company, la cual en 1897 pasó a ser propiedad de William Randolph Hearst, quien la hizo formar parte de la Hearst Corporation. Randolph Hearst, ustedes se acuerdan, que es el dueño de este emporio, es el Ciudadano Kane, ¿no? De este emporio periodístico de finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Entonces, sería difícil imaginar compras de tierra con un sentido, en principio, más capitalista, digamos así, y especulativo, que un tipo que viene de los Estados Unidos, dueño de periódicos, y que compra tierras en Chihuahua. Sin embargo, la cosa no es tan simple, ¿sí? Desde el siglo XVII, San José de Babícora permaneció como un pequeño rancho de tarahumares, fue reclamado por un grupo de hacendados de la región de Chihuahua, los Uranga, quienes eran dueños de la hacienda de Santa Rita, pegada a Chihuahua, y lo establecen como rancho ganadero. ¿Sí? Un poco más tarde, esta misma familia tituló a nombre de esa hacienda y por determinación de la compañía deslindadora Asunzolo 35 sitios de ganado mayor, que son 61,460 hectáreas, pero no las poblan. Aquí está un poco el mecanismo de la trampa de las compañías deslindadoras. No tienen necesidad de poblarlas, pero más o menos la hacienda ya es una unidad, ya tiene cuando menos existencia jurídica. Y sabemos que la demografía de esta zona había permanecido justamente muy deprimida. Hay trabajos actualmente en curso en el Colegio de Michoacán sobre esto. Sin embargo, en 1880, un ganadero de Texas, Clay Mann, se decide a ocupar 83,000 hectáreas de pastos en esa misma región y se las compra directamente al gobierno de los Estados Unidos. Y entonces establece una hacienda que tiene su centro en un lugar que desde entonces se llama el Pico de los Americanos, la hacienda Mann. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el mapa. Y ahí traslada desde sus estancias tejanas para su engorda, porque es una zona de muy buenos pastos, en donde el ganado se ha ido disminuyendo en tamaño, en cantidad, y por lo tanto los pastos están en buen estado. Traslada cabezas de ganado y vaqueros. Sin embargo, en la zona, estos vaqueros son vaqueros mexicanos que llegan de la región de Chihuahua, justamente, para el manejo de los ganados de Mann. Entonces, este es el predio Mann, ¿sí? Aquí está Las Varas, el predio Mann, Rancho de Chávez. Aquí está la vieja hacienda de San José de Babícora. Y entonces Hearst, cuando aparece un artículo periodístico que yo tengo en un periódico de Texas diciendo: a este cuate le va rete bien con ese ganado porque se está reproduciendo muy bien, porque los pastos de la zona son muy buenos. Hearst sabe esto y entonces se viene y se compra San José de Babícora, se avienta hasta acá y compra demasías, o sea, paga demasías al gobierno, compra las golondrinas, Nahuerachic, y terminan lindando con una serie de predios que pertenecen a gente de Chihuahua que los ha
denunciado gracias a las leyes de colonización. Compra también las chollas y constituye este latifundio. Pero este latifundio de la compañía de Randolph Hearst se puebla y comienza a funcionar bajo exactamente el mismo esquema. Es decir, son vaqueros traídos de otra zona que se establecen en el lugar, abren ranchos ganaderos, abren ranchos de producción agrícola, especialmente aquí en San José de Babícora, y constituyen entonces el latifundio. Un nuevo latifundio que funciona bajo las mismas patrones del siglo XVIII, pero que tiene como circunstancia simple y sencillamente el tener un propietario extranjero. Es decir, al igual que en otros tiempos, la llegada desde el sur, en el caso de la provincia de San Bartolomé, promovió la apertura de nuevos espacios y de un poblamiento ganadero agrícola que se convierte en la base de constitución del latifundio. En este caso, la única gran diferencia es que el resorte que mueve hacia la llegada de nuevos vaqueros y de nueva gente a caballo y el control de este territorio está en los Estados Unidos. Es toda la diferencia. Ya no es solamente la propia demografía mexicana del sur, sino los ganaderos de los Estados Unidos, pero el latifundio como tal funciona exactamente de la misma manera. Y es bien interesante constatar que todos estos propietarios que son de la ciudad de Chihuahua, entre los cuales se encontraba Abraham González, el futuro gobernador villista y revolucionario de Chihuahua, al lado de Madero, de Francisco Madero, era uno de esos propietarios y ninguno de ellos, a pesar de que la hacienda los absorbe, Randolph Hearst los absorbe, ninguno protesta. Todos lo único que hacen es venderle sus predios, señal de que ninguno de esos predios estaba poblado. No hay ningún problema. Y se constituye el latifundio. Es básicamente el mismo mecanismo del siglo XVII. ¿Sí? Entonces aquí está ya el latifundio constituido. Y si vemos, por ejemplo, acá está, sí. Acá está. Si vemos, por ejemplo, que este latifundio tiene como vecino al norte San Miguel de Babícora, que es de Terrazas, el Carmen, que es de Terrazas, el Berrendo, Tapiecitas, y al este Santa Clara, que es de los ya estoy un poquito cansado perdón. Así, de los Zuluaga, perdón. Eso forma parte del latifundio Zuluaga que vimos hace rato, ¿sí? Aquí no creo que se alcance a ver pero sí, aquí está la hacienda de Santa Clara, San Miguel de Babícora, Namiquipa, el pueblo de Namiquipa como tal, que es uno de los pueblos que se supone que están a la base de la formación del ejército villista más tarde, y que en toda la literatura sobre la Revolución Mexicana, entre otros, Spent Cartridge for the Revolution, de Daniel Nugent, los trabajos de algunos otros autores como Víctor Orozco y demás. Actualmente el trabajo de Pedro Salmerón sobre el ejército villista, se llama así la División del Norte, nos dice que las tropas villistas se habían nutrido de rancheros libres de esta región. Mentira, no son rancheros libres. Es más, ni había gente casi en esa época. Son, si acaso, recién llegados de la época de Randolph Hearst a la región, en una zona en donde si rancheros había, eran arrendatarios de los Zuluaga, arrendatarios de Randolph Hearst o arrendatarios de Luis Terrazas. Es decir,
hay que rehacer gran parte de la historia de la Revolución en el Norte y reintroducir al latifundio como un factor muy importante en la construcción de esa estructura social que dio pie a la revolución. Y es que vemos cómo Naniquipa está totalmente adentro de las tierras, es un pueblo, de las tierras de los Zuluaga, está dentro de Santa Clara. Casas Grandes, Pearson, Galeana, Madera, Yepómera, todos estos pueblos, ¿sí?, que son los pueblos, digamos, cabecera de distrito de toda esta región del norte de Chihuahua, están adentro de las tierras de las haciendas. Esto da una idea muy clara de cuál es el peso de estos latifundios, dónde se encuentran realmente las raíces de este conflicto que estalla después, más tarde, en la Revolución. Y sin embargo, bueno, termino, por ejemplo, vemos la conformación del latifundio de Encinillas, de estructura territorial, y vemos que es la misma estructura, siguen funcionando igual, delimitado por cadenas montañosas, formas longitudinales y control de las aguas de toda esta región, siguen funcionando igual, ¿sí? Y entonces termino con una nota sobre Pancho Villa y esta región del sur de Chihuahua. Pues que hoy sabemos, hoy parece cada vez más claro, que lejos de haber sido Naniquipa la región donde se gesta el movimiento villista, el movimiento villista en realidad es el producto del sur del estado. Y Villa, como tal, es un personaje que realmente hay que volver a trabajar. Actualmente hay mucha gente trabajando esto y se sabe, por ejemplo, que existió Doroteo Arango, que es el supuesto padre de Villa. No, Doroteo es él, el papá creo que se llama Luis Arango, perdón. Pero yo pienso que es muy probable que este señor Luis Arango no sea el verdadero padre de Villa. Hay una hipótesis de un médico retirado, dedicado a la historia, que es muy hábil para la historia oral en Chihuahua, que se llama León Osorio, que dice que Villa es muy probablemente descendiente, hijo natural de un hacendado de apellido Ferson, de Durango, y que es probablemente esa la razón por la cual Villa adquirió tan rápidamente un ascendiente muy fuerte en la región. Y hay elementos para pensar que así fue. Esta es una carta de 1921 y es la época en que se estaba por rendirse Pancho Villa. Sin embargo, dice: señor don Jorge Soto Allende, ¿no?, formule la presente para dar contestación a su atenta carta de ficha 9 de los Corrientes, participándole que al recibo de su telegrama inmediatamente di principio a mis gestiones para esclarecer el robo de sus vacas. Usted comprenderá que sacar en limpio un asunto de esta índole es sumamente difícil y no pude averiguar nada sobre el particular, pues todos me dicen que por la carreteña no pasó ni ganado ni tampoco nada. Lamento sinceramente lo acontecido, etcétera, etcétera. El asunto es que Jorge Soto y Villa eran compadres. Es padre de una amiga muy cercana nuestra. Y Jorge Soto era un hacendado. Es decir, Villa no era un antihacendado, así de entrada. No era un tipo que no era Zapata. Tenía como compadre un hacendado y sabemos muy claramente que la mayor parte de su ejército provino, una parte sí de Naniquipa, pero el grueso de su ejército provino de la zona de las haciendas del Valle de San Bartolomé, de los alrededores de Parral, de los alrededores del Valle de Allende, de toda esta región. Entonces, y sabemos que Villa, durante su gestión como gobernador revolucionario,
confiscó las haciendas de los Terrazas, pero no confiscó las haciendas de estos hacendados. Entonces esto nos empieza a mostrar un panorama mucho más complejo de los orígenes de la revolución, cuando menos en esta zona. Porque si recordamos que Terrazas se había quedado por la fuerza con San Isidro y además a otras de las haciendas locales le había robado 40,000 hectáreas con el pretexto de las mojoneras ubicadas por vía de observación astronómica, nos damos cuenta de que hay una tensión muy fuerte. Se sabe que Villa, antes de la revolución, vino con este señor Jorge Soto y por algún pleito que tuvieron le dio una cintariza Villa a Soto, y Soto era hacendado. Eso lo platica su hija. Entonces, Villa no era un personaje tan simple. Esto a mí me parece que refuerza la hipótesis del hijo del hacendado, hijo natural del hacendado, que se sabe, por ejemplo, que anduvo en Sonora, acá por la sierra, comprando ganado, etcétera. Se sabe perfectamente bien que trató de establecer 2 carnicerías en Chihuahua y se piensa que esas carnicerías las abasteció con ganado muy probablemente robado. Hay un trabajo de María Aparecida Sousa, que es una brasileña, que muestra cómo una de las características de la vida social en Chihuahua durante el siglo XIX es un muy fuerte un recrudecimiento de las leyes contra el abigeato en Chihuahua. Y esas leyes impiden la trata, prácticamente el traslado de ganado sin papeles de hacendados. Son leyes protectoras de los hacendados. Y es justamente la época en que estos hacendados controlan justamente las zonas de ganado con vaqueros, lo que estábamos diciendo hace rato. Hay una correspondencia muy clara entre la ley y lo que está sucediendo a nivel de la estructura agraria. De Victoriano Huerta hay una foto en que está Pascual Orozco, un tipo grandote, alto, esos norteños flacos, secos, así, garrudos, y el pobre de Victoriano Huerta que le abraza el ombligo a Pascual Orozco. Pero más allá del abrazo del ombligo, el asunto es por qué se pone a las órdenes de Pascual Orozco, de Huerta Pascual Orozco. Yo sostengo, y algún día lo voy a poder probar, que esto fue por instancias de los Terrazas, que Orozco traiciona a Madero y se pone en contra de Villa y persigue a Villa durante los siguientes años, y Villa después le pone unas pelas espantosas a Orozco para defender los intereses de los Terrazas. Y vemos muy claramente cómo después de la revolución, después de la derrota de Villa y del advenimiento del régimen revolucionario, hay un regreso de la oligarquía terracista en Chihuahua. Eso es clarísimo, ¿no? El gobernador Enríquez en los años de la guerrilla ofrece 100,000 pesos por la cabeza de Villa, que es un terracista connotado, ¿no? Bueno, un poco para dar un panorama de lo que pudo haber sido la interrelación entre este proceso de poblamiento del latifundio, la expansión del latifundio, la llegada en fuerza y la expansión territorial de una oligarquía que sigue siendo esencialmente guerrera y ganadera, sigue siendo el mecanismo del control de la gente a caballo, el control de los hombres, el control de la gente, el mecanismo de la expansión territorial, todavía en el siglo XIX. Entonces, esto es lo que yo llamaría una estructura agraria de larga duración, ¿no? Bueno, pues gracias. A ver, algún orozquista por aquí. Adelante, sí.
Sí, pero no dije misional, para nada, hacendado. Es más, de las misiones prácticamente no las mencioné. Ahí me proyecté un poco, porque yo sí pienso que en realidad en esas zonas, la misión cumple un papel completamente subordinado en el poblamiento. O sea, yo entiendo, nuestros colegas sonorenses particularmente tienen una gran tradición de trabajos acerca del poblamiento misional, etcétera. Yo no estoy de acuerdo. La misión en estas regiones, por regla general, llega mucho después que los establecimientos civiles, y esto se ve en el caso de la región del Valle de San Bartolomé. O sea, si regresamos a las primeras imágenes, perdón, pero no soy muy bueno para manejar estas cosas. Entonces, si vemos las primeras imágenes, un poquito antes de esto, aquí, vemos como ya para esta zona las haciendas están aquí, y es justo en este periodo que una vez que las haciendas se han expandido hacia las zonas indígenas, en esta época, 1567, 1610, no hay misioneros prácticamente. Hay un convento de franciscanos en el Valle de San Bartolomé, párenle de contar, no hay más. Los jesuitas llegan en 1590, 89-90, y es justo en este periodo, y no está un trabajo de Chantal también sobre esto, que los misioneros comienzan a operar entre los indios, y sí se convierten en un factor de facilitan la llegada de mano de obra indígena a las misiones, y aparte comienzan su trabajo de evangelización y de transformación cultural, cierto, pero llegan después, y también en la época de esta gran expansión que vemos acá, que menciono yo en este caso, ¿no? Aquí ahí hay un trabajo mío también sobre el poblamiento de Chihuahua. Es primero la expansión, y las misiones comienzan a operar justo después de que se implantan los españoles. Entonces no es poblamiento misional. Y la mina también llega 70 años después que las haciendas. Y es que la mina necesita de insumos. No puede explotar minas sin cuero, sin madera, sin cebo, sin brazos, sin barretas de hierro. Y eso significa sin caballos, sin mulas, sin carbón, sin leña. Y eso significa, uno, la existencia de una estructura local que permita justamente proveerle de alimento para los mineros, cuero para todo lo que se haga en la mina, desde cargar los tenates hasta sostener las vigas, cebo para las velas, madera para los ademes, para las escaleras, para todo, y además hierro que llega de importación desde Europa, y que es necesario traer por la vía de una estructura comercial ya en forma, y no hay estructuras comerciales ahí donde no hay gente. Entonces no es un poblamiento minero, es un poblamiento agrícola que tiene después en la mina un dinamizador, eso sí, pero no es ni misional ni minero. Y entonces, a ver. Mi pregunta era, entonces, ¿cuánta gente iba? Y si de algún modo, pues, bueno, contaron 54 oficios ya después de que estaban establecidos. Sí. Pero antes esa estructura, para que funcionara y de verdad estuvieran teniendo que regresar al centro del país o no sé cuántos días, llegaron como exploradores, digamos, ya a un conjunto de civiles preparados, ya en varios oficios, pues, o cómo se tiene que... Sí, o sea, es un proceso largo, como decía, esto viene desde el siglo XVI,
pero sí son gente que es esencialmente autosuficiente, como lo es la de esa época. Es decir, de que estaban preparados, pues muchos de estos primeros colonos son la segunda generación de conquistadores. Son los conquistadores que cuando ya están implantados los de Cortés y Núñez de Guzmán en el centro de la Nueva España ya no tienen más lugar, y varios de los que financian estas expediciones con armas y de caballos, carros y demás, son gente que llegó a la Nueva España como Francisco Diego de Ibarra, Juan Cristóbal de Oñate, etcétera, inmediatamente después que Cortés. Entonces son conquistadores, son gente que va a la aventura. Si algo caracterizó a los españoles con respecto del resto de los europeos de su tiempo, su capacidad para lanzarse a las regiones más inhóspitas, más lejanas de la época en el mundo, y nunca regresar, y nunca necesitar de nadie. Ellos lo hacían. Entonces, esa gente sabe vivir, sabe sobrevivir, sabe matar una res, sabe destazarla, sabe perseguir a un indio, sabe lancear a los indios, amarrarlos, igual que sabe levantar una cosecha. Y esta generación de los conquistadores españoles es fascinante. O sea, España en Europa durante el siglo XVI jamás perdió una batalla, ni contra los flamencos, ni contra los franceses, ni contra los napolitanos, porque gracias a la enorme fuerza de un grupo social muy particular que es el pequeño noble de espada, en una época de gran crecimiento demográfico en España, que son las huestes que conforman los tercios españoles que vencieron a todos los ejércitos de Europa en su tiempo. No se pudieron quedar en ninguno de esos países porque eran países muy densamente poblados, pero fueron los únicos que lograron vencer a los turcos en Lepanto, y los turcos llevaban como su vanguardia guerrera a los famosos genízaros, que eran otras bestias peludas, verdaderamente unos guerreros impresionantes. Era una generación realmente, no eran gente fácil. No era gente fácil, esto no era un chiste ser un tercio español, y los tipos eran sangrientos a morir y autosuficientes a morir. Esto, léanse por ejemplo el Mediterráneo de Brodel, ¿no? Léanse Los conquistadores de los romanos, esos trabajos. Ahí van a ver lo que es la naturaleza del conquistador. El libro de Marie-Claude Gervais sobre la nobleza de España en Extremadura, que Cortés era extremeño, ¿no? Son gente que sabe lo que hace, sabe vivir, y además llevaban indios para su servicio. Entonces todo esto desde un principio ya es una sociedad sumamente autosuficiente, porque además, insisto, saben cómo poner a trabajar incluso a los chichimecas, a los tepehuanes y a los salineros y a los tarahumaras de la región. Los saben poner a trabajar, aunque se les mueran, si se les mueren traen más. Y entonces esto se va gestando como eso, como unidades autosuficientes, que ya para el siglo XVIII, bueno, pues ya después de haber controlado durante 2 siglos ese espacio, pues ahora sí ya toman sotol, fuman tabaco macuche, comen carne seca, ya es su tierra, ya están totalmente implantados sobre la tierra. Y eso es lo que refleja en gran medida esa organización del trabajo, que son 200 años después. Pero todo eso sí se gestó poco a poco. Ya estaban ahí, pero justamente el papel de los misioneros es congregarlos y mantenerlos en un lugar fijo, que el papel de las misiones, se pregúntense a Mario, es esencialmente ese.
fijar a la población indígena en un lugar. Es una de las funciones esenciales, ¿no? Este hombre se lanzó 500 páginas para explicar eso para esta misma región, ¿no? 630, ajá. Ahí está, me quedé. Bueno, pero es que las últimas ya son los rancheros y todo eso. Sí, bueno. Sí, las misiones, esa sí es una función importante de las misiones, eso sí. ¿Sí? Yo tengo unas profesores ahorita en la y nada más para aclarar, en la decadencia de Parral en la sección minera, ya no se invirtió, supongo, por lo raro que era reactivar la actividad, ¿no? Entonces, el auge que tiene de las haciendas, esta cuestión de la autosustentabilidad, sin embargo, ahí me queda una duda con respecto a, ellos proveían la mayor parte de los insumos que se consumían, la otra parte que tenían que comprar, de dónde tenían los recursos, comercializaban, intercambiaban, porque eso es que intercambiaban las reclamaciones que no se daban, ¿no? Existía este ganado abundante, pero o sea, existía entonces comercialización al centro o al norte, con la cuestión del ganado o qué otro tipo de productos. No, ellos vendían sobre todo, compraban al sur y para eso servía la plata. Cuando Parral decae, muy rápidamente aparecen otros centros mineros, como Cusiburiachi, por ejemplo, en 1680, y siempre hay un flujo de plata hacia el sur. Y pero la plata sirve sobre todo para obtener los bienes caros, los bienes que no se producen localmente. Los harapes, los sombreros, los guaraches, porque hacer guaraches no es lo mismo que hacer reatas o tenates de cuero. Se necesitan cueros muy bien curtidos, bien hechos y todo eso. Y eso sí, son especialidades que en la época predominantemente se encontraban en las regiones indígenas del sur, Oaxaca o Michoacán o el propio centro de México. Y los bienes de importación, como el hierro, pues sí, llegaban directamente desde México, pero no llegaban en cantidades enormes. O sea, hay trabajos, muy bien sabemos, por ejemplo, que a los peones de las haciendas se les daba una vez al año ropa en Navidad, ropa del sur. Y muchas haciendas con la lana de sus borregas pusieron obraje. Encinillas tenía obraje, un obraje que fue muy muy grande. Sí, ya no hablé mucho de Encinillas, que es otra hacienda muy interesante. En su momento también en Valsequillo hubo, si no obraje, sí producción de bienes de lana. Y por ejemplo en Valsequillo el herrero se encargaba de optimizar al máximo el hierro que había. El hierro que había, ahí están las cuentas de la cantidad de clavos, de traves, de puntas de arado, no de puntas de arado, de puntas de desjarretadera y demás que hacía. Casi prácticamente hasta el último gramo de metal que tenían lo volvían a utilizar, no lo tiraban. Y eso que, insisto, el dueño tenía tienda, una tienda donde llegaba de todo. Entonces sí hay un vínculo con el exterior, pero lo que prima es la autosuficiencia. Entonces les llegan, por ejemplo, armas, les llegan trajes, ropa, etcétera, y hay hacendados como un hacendado de estas, haciendas de aquí, que establece un mayorazgo, y él en su momento, en la época de gran auge de Parral, hace traer un forlón de maque de China y se pasea por ahí en Parral, ni calles hay, es un centro minero en un cerro, en su forlón de maque de China, pero el forlón seguramente no lo jalaban caballos, yo creo que lo cargaban, pero está en el inventario de sus bienes, de Valerio Cortés del Rey, no dije el nombre, ¿sí? Es el hacendado. Hay
contrabando muy fuerte con China, y entonces encontramos en los restos de las haciendas a veces mucha cerámica Ming, China, por ejemplo. Eso sí lo compra La Plata. Entonces sí hay ese comercio hacia el exterior. Hay un trabajo sobre los bienes del mayorazgo y de los bienes de Valerio Cortés del Rey, de Gustavo Curiel, un historiador del arte muy bonito sobre eso. Entonces sí hay lujo, pero al mismo tiempo uno sabe que si uno pusiera todos juntos los bienes de un rico de la época, pues caben en un baúl o dos. Los bienes, digamos, de uso fino, los bienes finos y de uso corriente, la ropa de cama, la ropa de vestir, las joyas, las armas, caben en 2 o 3 baúles máximo. Es una época de una vida material incomparablemente menos variada que la de hoy. Eso nos cuesta el trabajo darnos cuenta. Hay pocas casas que tengan mesa, la gente come en el suelo en la época, básicamente en el suelo, y esto no debe extrañarnos. Los que tengan ascendencia de gente del campo, en muchas partes la gente come esencialmente en el suelo, y no era digamos ninguna vergüenza. Ve uno los inventarios de las casas estas, tienen una mesa, una silla y una cama y ropa de cama. Lo demás son esteras, almohadas, telas y demás. Y se sientan en el suelo. Es otro tipo de bien material. Supongo que pues, actualmente no existen los latifundios, ¿no? en Chihuahua. ¿Cómo terminaron disolviéndose y si es que se disolvieron? ¿Y qué pasó con las cabezas? ¿Las cabezas de quién? Ah, pues esto, justamente lo que veíamos al principio. Es decir, en Chihuahua, este es un tema que estoy trabajando actualmente. Mucha de esta arquitectura es arquitectura de adobe, muy grandes, pero por ejemplo esta iglesia está hecha toda de adobe. Es ahora la casa grande de esta hacienda, que es el Río Florido, la que cercenó Luis Terrazas, se convirtió en la presidencia municipal del pueblo de Río Florido, hoy llamado Villa Coronado, y la iglesia, la capilla de la hacienda, en la parroquia de la región. Y tenía una cantidad de muñecos adentro de San Isidro, todos preciosos de santos y demás. Muy interesante. Y el problema es que todas estas haciendas continuaron más o menos en vida hasta la década de 1940, y después allí sí el reparto agrario termina por desintegrarlas. Muchos ejidos surgieron de las propias haciendas, y uno ve los límites del ejido y son secciones de las haciendas antiguas. Pero las casas justamente se quedaron abandonadas y se empezaron a caer muy rápidamente. Ahora, el vínculo con el presente de todas estas haciendas está en el hecho de que es bien interesante constatar cómo muchas zonas rurales que eran ocupadas por haciendas, en donde vemos estas estancias y estos ranchos, y que en la época estaban vivos, hoy están vacíos. En la mayor parte de estas regiones, la densidad de población, y esto lo estoy viendo con los censos, hoy es menor que en la época porfiriana. Es decir, la desestructuración de la hacienda sigue influyendo como estructura, ya no en presencia, sino ahora en ausencia. Hay una caída neta de la densidad de población y una pérdida de espacios productivos muy importante, consecutiva a la desintegración de la hacienda. Entonces, desde ese punto de vista, y eso es algo que sí se me olvidó mencionar, sigue operando. La hacienda de muchas formas sigue operando. Muchos ejidos son secciones de hacienda, incluso, insisto, y
por otro lado, muchas de las tierras que se siguen trabajando, se siguen llamando igual que en la época, la gente sigue sabe dónde está tal hacienda y tal otra, etcétera, etcétera. Las familias, en muchas zonas en donde sí se conservó la población, son descendientes de ellos y se acuerdan. Y en muchas haciendas dio el fenómeno famoso de los pueblos que no se querían ir. Les daban las tierras, no, pues ¿para qué quiero lo que me estás dando? Yo trabajo aquí donde está la tierra, bueno, vas a dar un predio en la parte donde no hay nada, sácate. Tuvieron que traer gente del sur para poblar muchos de los ejidos que creó, sobre todo en la época de Luis Echeverría, que se crearon muchos ejidos. Hay muchas colonias de gente llegada de otras regiones para poblar ejidos que los propios locales no querían ir. Desde ese punto de vista, la hacienda sigue. Y pueblos enteros y haciendas enteras que estaban bien pobladas hoy están completamente vacías. ¿Quieren entender Pedro Páramo de Juan Rulfo? Es eso. Es el despoblamiento de la hacienda. Estos pueblos son Pedros Páramos. No sé si sale Bagües aquí. Creo que no, pero bueno, una hacienda parecida a esta. A esta de arriba. Tiene una iglesia parecida de arriba. Hay una viejita con la cual platiqué una vez y que no la volví a ver cuando me di la vuelta a la manzana. Yo sigo con la duda, Casi los oye a uno caminar a las gentes en esos lugares, pues están completamente vacíos. Anda uno por ahí por va uno a las casas nuevas y en los adobes que levantaron en zonas que habían sido pobladas de pueblos de haciendas, adentro de los adobes hay pedazos de cerámica. Yo me encontré una vez un pedacito de un muñequito de esos de rosca de reyes, pero de los ¿cómo se llama?, de porcelana. ¿Por qué? Porque de las mismas casas que se cayeron y se volvieron tierra otra vez, volvieron a revolver la tierra y volvieron a hacer los adobes y las volvieron a levantar. Y obviamente no los tamizaron, están los pedazos de cerámica colonial en las paredes de las casas de la gente que hoy habita ahí. De pueblos que eran mucho más grandes antes. Entonces, estos están vivos, la herencia de esta estructura, ahí está. ¿Ya? Bueno, pues ya. Bien, con esto damos por terminada la conferencia de esta tarde. Les agradecemos a todos su presencia y participación y despedimos a nuestro invitado con un aplauso.